Libres de Mentes, un podcast donde se abordarán temas relacionados a la salud mental y farmacodependencia de niños, adolescentes y jóvenes, realizado por la IPS Niños de Papel. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Libres de Mentes, el podcast de la IPS Niños de Papel. Hoy nos encontramos con la psicóloga Sirlen Cárdenas, la cual nos va a acompañar con este tema que pues no ha tenido mucha relevancia, que no ha sido muy abordado por los medios de comunicación, entes gubernamentales, y es la depresión postparto. Pero primero que todo, Psico, bienvenida a este espacio de la IPS Niños de Papel, bienvenida pues al equipo interdisciplinario y pues muchas gracias por asistir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuéntame un poquito de ti, quién eres, tu profesión y cuántos años de experiencia pues llevas en la rama. Vale, yo soy profesional en psicología, egresada de la Universidad de Santander en Bucaramanga. Ya tengo 8 años de experiencia trabajando en la psicología clínica y de la salud, enfocada a todo lo que se llama bienestar emocional y mental del paciente. Bueno, ¿qué te parece este tema que es la depresión postparto y que muchas veces no se tiene, digamos, una cobertura o un análisis profundo por parte de personas externas que lo desconocen y muchas veces no se sabe qué protocolo seguir? Es un tema todavía un poco analizado, poco evaluado, entre los profesionales de la salud incluso todavía genera un poco de confusión, ¿sí?, a la hora de diagnosticarle, y no es abordado de la manera correcta, tampoco se da a conocer de la forma correcta. Y creería que también está estigmatizada. Siempre la psicología ha tenido como un estigma, ya uno no vea su rama, sino que toda la psicología tiene como ese tabú, ¿no? Sí, exacto. De hecho, hoy por hoy, la psicología está posicionándose en un lugar muy positivo, puesto que ya no es vista como salud mental, loquero. Sí. Ya es un tema importante en las familias y a nivel social. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú. Sí, hay como una barrera que se crea y que se genera por parte de los entornos familiares, socioeconómicos, escolares, y también pues muchas veces uno se crea esos estigmas por no investigar mucho más a profundidad. Así es, desconocimiento del tema. Desconocimiento del tema, pero hemos visto que en los últimos años ha crecido esto de salud mental, sí, pero a la vez también se ha quedado un poco la salud mental en las mamitas, y en el mes de mayo se conmemora ese día tan especial en promoción y prevención en la depresión postparto. Entonces quisiera hacerte esa primera pregunta: ¿qué es la depresión postparto? Bien, durante el embarazo y el puerperio se dan muchos cambios bioquímicos en la mujer, algo similar a lo que se presenta cuando se da el síndrome premenstrual, ¿sí? Esas variaciones locas que tenemos las mujeres a la hora de tener nuestra menstruación. En el caso de las mamitas, no solamente hay una alteración a nivel hormonal, sino que surgen cambios a nivel emocional, producto de lo que ha sido todo ese proceso de la gestación. Bien. Se conoce la depresión postparto como un trastorno del estado de ánimo y se puede clasificar dentro de los episodios depresivos en su diagnóstico. Esto va a afectar no solo la salud mental de la mamita, sino su vínculo con el hijo recién nacido. Bueno, muchas mujeres temen al momento de exponer la depresión porque se ha romantizado la gestación. El ser madre se ha vuelto un tema romántico de alguna manera y se supone que siempre tenemos que estar felices, ¿sí? Sí, razón por la que la tristeza no cabe dentro de esta etapa de la vida y siempre tenemos que estar felices por la llegada de esta nueva personita. No obstante, en segundo plano sí se vienen dando alteraciones emocionales que van a convertirse en lo que llamamos hoy día depresión postparto. Sí, digamos, no hay como una ruta que te diga te vas a encaminar o te vas a enfrentar a esto, porque no lo hay. No hay un manual que te prepare para cosas que están desconocidas y que sí sabemos que existen, pero no hay como un abordaje externo o un abordaje profundo a ello.
No, de hecho, bueno, hoy día quizás la salud en general se ha interesado en crear escalas, inventarios, de medir, de alguna manera de cualificar y de cuantificar el número de mamitas que pasan por estados de depresión durante el embarazo y de esta manera tratar de prevenir como tal la depresión postparto. Es que no hay datos que tú digas, o si se pueden encontrar, digamos, porque tú me mencionabas antes que no estaba clasificado como tal depresión postparto, no hay como esa identidad de la enfermedad. No existe aún dentro del manual diagnóstico de enfermedades mentales una clasificación o un diagnóstico que digamos es depresión postparto. Nosotros como profesionales de la salud somos quienes debemos clasificar esa depresión postparto dentro de los trastornos del estado de ánimo y hacer, digamos, como la connotación de que se trata de un postparto o un postnatal. Sí, porque me contabas hace poco que había esos 3 procesos antes, durante y después. Ajá. Entonces, pues uno tiene que, o pues el profesional tiene que encaminarse muy bien en qué periodo se encuentra y en qué etapa para poder brindar una solución o un tratamiento a ello, ¿verdad? Así es. Pues la segunda pregunta va hacia eso y cómo se podrían encaminar esos síntomas o cuáles podrían ser esos primeros detonantes como para si algún familiar los ve en una mamita que pues va a dar a luz o que ya está dando a luz o que después de cierto tiempo se ha visto afectada por ello. Habrían unos síntomas previos, ¿sí? Pues durante el embarazo, precisamente por todo el cambio hormonal y lo que significa crear esta nueva vida, ¿sí? Que podrían tenerse en cuenta, sin embargo, no son los específicos para determinar que sí va a haber una depresión postparto. Esto refiriéndome al periodo de la gestación. Hablamos de tristeza, de la mami que llora con frecuencia, ¿sí? De la que tiene problemas para dormir, de aquella que de pronto está conflictuada con esos cambios que significan ver el tamaño crecer de la barriga, ¿sí? Esos serían los previos, ¿vale? Pero tenemos unos síntomas que ya podríamos nosotros como personas del común y también como profesionales clasificar una depresión postparto. Y hace referencia ya no a la tristeza que se presenta incluso después de haber tenido el bebé durante algunos días, sino esa tristeza que persiste por más de 2 semanas, ¿sí? Y a la que además se asocia a un llanto persistente, con mayores dificultades para conciliar el sueño, con una pérdida o un aumento del apetito, con de alguna forma cansancio o fatiga crónica. Otros síntomas que son más del corte del sentir culpa, del sentirse inútil frente al cuidado de la personita, ¿sí? Sí, claro. O incluso, exacto, o incluso al cuidado de nuestra propia persona. Bien, estos síntomas suelen ser incapacitantes e incluso podemos considerar dentro de ellas algunos síntomas como por ejemplo lo es la ideación suicida, ¿sí? O el intentar o el pensar siquiera en hacernos daños a nosotras mismas o hacerle daño a esta personita. Ya que lo mencionas, entonces sí se puede generar una pérdida o se puede ver involucrado el vínculo madre-hija, de madre e hijo afectado por esta depresión, ¿verdad? Totalmente. Normalmente se podría llevar o cómo se podría generar esa, pues que no se afecte, digamos, ese vínculo madre-hijo. El hecho de que se tenga depresión postparto y, por ejemplo, habiendo mencionado el hecho de que se pone en riesgo la salud del nene, Sí. No significa que todas las mujeres que tengan depresión postparto entonces han pensado en hacerle daño a su bebé. Actúa de una manera totalmente diferente. Todas podrían tener unos síntomas y diferentes de los otros, ¿sí? Claro. Y respecto al vínculo, pues es precisamente que como estamos en esa etapa de la llegada del bebé, de esta nueva personita, no hay como esa afectividad que debería haberse dado en ese momento. Está la mami mucho más preocupada de su angustia, de su sentimiento de culpa, de su tristeza, de su deseo de llorar, de su cansancio,
que del cuidado del bebé. Entonces ya no existe ese vínculo, ese estar amalgamado con mamá e hijo. ¿Ves? Eso es lo que se pierde. Sí, digamos, normalmente cuando hay un suceso previo al nuevo nacimiento de su hijo, como la pérdida de un niño pues anterior o factores como familiares, eso también podría desencadenar en una depresión, que tenga la mamita ese miedo de que vuelva a generarse esos riesgos a los que ya estuvo expuesto. Estaríamos hablando entonces de los factores de riesgo Sí. que involucran o que van a determinar la depresión postparto. Y sí, definitivamente el haber padecido anteriormente una depresión postparto va a ser un factor principalmente predisponente para que nuevamente suceda. Hay abortos espontáneos que no son causados de manera Voluntaria. Exacto. Entonces la mamita, yo creo que también entra en ese rigor de puede volver a suceder, que llegaría. Aquí pasa algo interesante, perdona que te interrumpa. No, dale. Y es que en ese proceso de pérdida también hay un proceso de duelo. Y cuando el proceso de duelo no se lleva a un fin tratamiento o no se resuelve Una ayuda profesional. Correcto, de la manera adecuada, es un asunto que queda como asunto pendiente. ¿Sí? Entonces, con ese asunto pendiente, ya vamos con depresión a un nuevo embarazo, y durante todo ese proceso de embarazo también va a estar presente la depresión por la pérdida de nuestro bebé anterior. Porque piensa o cree que pueda volver a suceder lo mismo. Correcto. De hecho, durante todo el embarazo, las mamitas viven con una angustia porque en los controles prenatales, por ejemplo, se impresiona a la mamá preocupada porque su hijo esté en buenas condiciones. Sí. ¿Sí? Por el temor a perder nuevamente. Digamos, la depresión postparto se puede presentar más adelante si yo vuelvo a tener otro hijo. No hay ningún, digamos, como alguna medida o algo que digan no vas a volver a tener, porque es totalmente falso. Puede volver a repetir los síntomas o variar. Se puede volver a presentar. Puedes tener X número de embarazos, X números de parto y puedes volver a tener depresión postparto. No significa que habiéndola tenido antes y en un nuevo embarazo, un nuevo parto, vayas a tenerlo. Puede no pasar. Sí, claro. Sí, digamos que no es un siempre fijo que vaya a suceder. Sí, puede variar. Hablábamos también un poco de esos factores y muchas mamitas pueden decir o hay médicos que pueden llegar a tomarlo de sí, en tanto tiempo te vas a recuperar, porque no es tangible el tiempo de una recuperación para la depresión postparto, o si lo hay. No, es igual que en la depresión. La depresión, llamémoslo así, la depresión común o lo que conocemos comúnmente como depresión, puede tener variaciones en el tiempo. No obstante, como lo mencionaba antes, pues sí hay un criterio como a tener en cuenta, porque si dura, los síntomas deben persistir durante algún tiempo, pero puede durar semanas, meses e incluso años. Después de Si no se tiene un tratamiento oportuno, correcto. De hecho, la depresión postparto puede la mamita estar feliz con la llegada de su bebé y durante el primer año de nacido se puede presentar sin que necesariamente haya pasado inmediatamente después del parto. Entonces también se puede decir que hay depresión en el embarazo. Total. Entonces, Otro de los factores que predispone precisamente la depresión postparto es el que la mamita haya tenido esas alteraciones emocionales durante el embarazo, el estar expuesta a situaciones estresantes, historias antecedentes de trastornos mentales en la madre, incluso sin haber sido diagnosticados. Entonces se debe tener un acompañamiento siempre por parte de los familiares en el embarazo, durante, cuando está el proceso de parto y después del parto. Es lo ideal. Yo quiero llevar a otra pregunta, y es ¿cómo se podría generar entonces ese tratamiento para esas mamitas que están sufriendo de depresión? Una vez que se ha evaluado, diagnosticado, identificado y definitivamente se conoce a la mamita con depresión postparto, lo que se sugiere es que ésta se remita a un profesional en psicología, ¿sí? De ser necesario también a un profesional en psiquiatría. Eso digamos que ya va a ser también de acuerdo a la valoración que haga el profesional inicialmente.
Y en caso de ser estrictamente necesario, que sea un tratamiento combinado, es decir, que vaya acompañado de un proceso psicoterapéutico por psicología y también por psiquiatría. Muchas veces pues he escuchado también esta frase que dice, procrear un bebé no garantiza la respuesta materna de la mujer. Correcto. Porque muchas veces se crea como ese estigma de que es que todos estamos siendo educados para ser mamitas. No todas las personas tienen ese mismo chip. Yo mencionaba antes que se ha romantizado la maternidad, ¿sí? Se romantizó la gestación y se ve como el momento feliz que todas las mujeres vivimos y esperamos y soñamos desde que somos chiquitas y jugamos con el cochecito, y no siempre es así, ¿sí? No cumple con las expectativas de algunas mamitas, lo que tú mencionas. Sí, claro. Y digamos, en estos casos, cuando se crean esos estereotipos de voy a ser una mamá perfecta o quiero ser algo, también lo limita y se crean frustraciones por parte de esa persona cuando está en estado de embarazo. Es correcto. Y por eso callamos, por eso no hablamos, por eso no decimos y no intervenimos a tiempo. Cuando dices callamos, quiero preguntarte, ¿has vivido o has tenido, digamos, muy de cerca esos patrones de depresión postparto y cómo se ha llevado, digamos, ese proceso? Bien, pues el hecho de ser psicóloga no me hace inmune a tener alteraciones del estado de ánimo. Y sí, tuve recientemente la experiencia. Hace 10 meses tuve a mi bebé, del que hoy día soy una madre orgullosa y enamorada de la vida y lo adoro, ¿sí? Pero eso no quitó que en su momento viviera la depresión postparto en carne propia. Y es difícil porque puedes decir, no, pues es que a ellos no les van a pasar. No, es que uno no es un superhumano que está como excepto de a ustedes sí y a nosotros no. Los médicos también se enferman. Sí, hay gente de verdad que cree que siendo uno profesional en la rama de la psicología, psiquiatría o medicina, está exento de esas cosas. Quiero preguntarte entonces, ¿cómo es llevar o encaminar ese proceso sabiendo de que hay muchos riesgos, pero como mamita tú debes, digamos, afrontarlos? En mi situación en particular fue algo muy difícil porque como profesional de la psicología sabía de qué se trataba, ¿sí? Tenía el conocimiento y tenía también la experiencia de otras mamás que ya habían pasado por ese proceso y a quienes yo en su momento orienté, intervine y traté. Sí, correcto. Pero en mi caso personal fue un tema distinto porque no puedes hacer terapia yo con yo. Y necesité en su momento de un apoyo familiar, el cual pues abiertamente puedo decir que no tuve, porque precisamente fueron las circunstancias familiares, ¿sí?, las que me llevaron a tener una depresión durante el embarazo y en consecuencia pues luego tener depresión postparto. Pero pues el mismo hecho de ser psicóloga y de tener amigos, colegas y personas profesionales y éticamente correctas a las cuales remitirme, pues me remití a ellos y fue como de esta manera pude salir adelante. Ahí se crean esos espacios donde está el entorno familiar, el entorno profesional, el entorno pues donde vivo para generar un espacio de acompañamiento. Eso se debe también tener en los tratamientos en la depresión postparto. La red de apoyo es indispensable, fundamental y es el número 1 para que la mamita pueda superar su proceso de depresión postparto. Ya después de dado o cómo te das cuenta de que superaste la depresión postparto en tu caso. Bueno, hay una disminución, digamos, durante el mismo tiempo de los síntomas. Hay una disminución en la intensidad que se presenta, ¿sí? Y hay algunos síntomas residuales. Siempre de alguna forma queda como un rezago, ¿cierto? Pero definitivamente sé que he superado la depresión postparto. Cuando puedo nuevamente, ya no son síntomas incapacitantes, sino que yo vuelvo a recuperar la capacidad para hacer las cosas que antes no podía hacer precisamente por el estado de depresión. También me doy cuenta de ello porque ya no estoy lábil todo el tiempo, me refiero a que ya no estoy llorando, ya no estoy preocupada, ya no estoy ansiosa, ya no me siento triste y empiezo a enfocarme todavía más en lo que es el cuidado del bebé, ¿sí? Empiezo a sentirme amada por mi bebé, porque en algún momento sentí que mi bebé no me amaba. Que había como roto un vínculo. Es correcto,
¿sí? Y no significa que antes no lo amara, sino que había una ambivalencia entre ese sentimiento, lo quiero pero no lo quiero, porque esto me generó este problemón, ¿sí? Refiriéndome a ese momento tan álgido. Y cuando sé que definitivamente he superado la depresión postparto, cuando ya no siento ningún sentimiento de culpa respecto a la tenencia de mi bebé, soy consciente de lo que tengo, ¿sí? No te voy a decir ni voy a negar que en algún momento no vuelvo a pensar o a considerar las situaciones estresantes a las que eso me llevó, ¿sí? Porque son situaciones en las que estamos inmersos a diario. Yo creo que tan nuevo que es este proceso y la falta de acompañamiento por parte de instituciones y entes gubernamentales, en estos casos ya sea EPS o hospitales, se debe crear, digamos, unos programas para poder brindar esas soluciones a mamitas y en este caso a ti que se te fue dando la depresión en un estado que estabas muy vulnerable porque estabas recién dando a luz, seguir un proceso y cómo se hace ese acompañamiento. Y me imagino que en Colombia no lo hay. No existe realmente. Recuerdo que en los controles prenatales mucho se insistía en indagar si en alguna ocasión había sido violentada, por ejemplo, por mi pareja, pero no recuerdo que me preguntaran cómo me sentía al respecto. Sí, es decir, se indaga mucho en algunos otros problemas de salud pública, pero no se enfocan en las necesidades emocionales de la mujer. Pero también tengo que defender a la salud que está queriendo de alguna manera profundizar el tema y hace, digamos, evaluación como en el último trimestre del embarazo, pero es un poco tarde, ¿sí? Respecto a los síntomas emocionales de la mamá, preparándola precisamente para el parto. Para ese gran día. Porque me imagino que pues ella debe estar 100% y físicamente preparada a lo que se va a enfrentar, y si no viene con algo, y si viene digamos con algunos factores o síntomas de depresión, no creo que vaya a estar digamos en las mejores condiciones. Así es. ¿Se deben generar esos espacios de concientización sobre la depresión postparto? ¿Crees que son necesarios? Totalmente, sí. De hecho, este es un problema de salud pública que afecta a un gran número de mujeres, solo que precisamente por el miedo, no, y la mamá no lo refiere. Al no referirlo, pues el profesional lo desconoce y al desconocerlo no se hace nada al respecto, ¿sí? Se debe ser consciente no solo desde las mamitas o desde las mujeres, sino desde el profesional de la salud, quien debe preocuparse aún más en indagar, por ejemplo en esos controles prenatales, si existen o no factores de riesgo que predispongan a la mamá a depresión postparto. Y también de la familia, ¿sí? Porque pues todos estamos como muy al pendiente de la llegada del bebé y se está tan ocupado en la llegada del mismo que se nos olvida por completo la mamá. Sí, pasa como un segundo plano. Sí. Y todo se enfoca hacia él. Y resulta que la mamita es importante porque es precisamente ella quien lleva esa vida a lo largo de 9 meses y es la que va a, en últimas, también tomar el cuidado del mismo. Muchas veces no se crea o se ve, digamos, fracturado ese vínculo madre-hijo y yo creería que, digamos, la lactancia materna puede ser ese generador o ese conector entre las dos partes. De hecho, es el vínculo más grande que existe entre madre e hijo. Pero también es importante que sepas que la lactancia materna se ve afectada por la depresión postparto. Sí, al no estar, digamos, durmiendo, comiendo saludable, pueden generar diversos factores. La mamá no va a tener la salud física, ¿sí?, para darle a ese lactante la cantidad o la calidad de leche que el bebé necesita. Es un proceso, todo está súper conectado. Totalmente. Entonces, digamos, la mamita debe tener buenos hábitos. ¿Y cómo se generaría ese proceso? Es que de la salud mental de la mamá depende de la salud emocional y el bienestar físico del niño. Y si mamá no está bien, bebé no va a estar bien. Si se parte de ese punto, entonces, ¿cuál sería ese proceso? ¿Cómo sería ese proceso a llevar?
Entonces, ¿cómo serían esos hábitos saludables? Dormir bien, seguir un tratamiento con profesionales. Bien, mamá necesita entonces la misma atención del bebé. Cuando el bebé está recién llegado, lo cuidamos con las mejores cosas, la mejor ropa, la higiene personal. Es igual que con mamá. Mamá tiene que tener una adecuada alimentación, un buen descanso. Dedicarle tiempo, porque muchas veces se obvia de que, bueno, ¿de dónde se está? Tiene que saber delegar funciones, porque es que a veces las mamitas queremos acaparar el cuidado del bebé y queremos hacerlo todo. Y ese todo no lo podemos hacer porque nos cansamos. Sí. Entonces es una mamá que debe estar descansada, que se debe alimentar adecuadamente, que debe dormir lo suficiente, que debe tener apapacho, consentimiento, consideración de parte de sus familiares y allegados, ¿sí? Y si no cuenta con esos familiares y allegados, pues buscar una red de apoyo diferente de la familia, por ejemplo en el entorno social, que nos permita también buscar para beneficio de mamá y el bebé esos aportes. Debe ser un trabajo en equipo. Total. Completamente, sí. No es que una sola persona, yo puedo, yo lo hago, yo soy super mamá. No, y ahí es fundamental la ayuda de papá, si contamos con él. Claro está. Sí, digamos, se genera entonces ese acompañamiento. Digamos, desde la red de apoyo, ¿cómo se podría brindar ese acompañamiento en el trabajo ya profesional, pues con un psicólogo o un psiquiatra, y ese acompañamiento que debe tener la familia? Hablándose ya de un proceso terapéutico en psicología, precisamente se articula con redes de apoyo. Y es, si tenemos problemas familiares, buscar darle solución a esos problemas familiares. Si tenemos alguna ruptura del lazo madre-padre, refiriéndome a la pareja, buscar también solucionar tales, porque la llegada de un bebé no siempre es unión. Sí. También genera traumatismos. Y muchas veces no se está preparado para ello. Porque, digamos, esta pregunta pues se le hicieron a unos conocidos. Sí. Es, ella está embarazada. ¿El niño es planeado? No. ¿El niño es deseado? Sí. Ahí cambia totalmente la estructura de por qué se trae o por qué se tiene, digamos, ese buen acompañamiento. Pero mira que eso no determina. No. Que se vaya o no a presentar una depresión postparto, porque puede ser un embarazo planeado, deseado y aún sí presentarse. Sí, claro. Pero refiriéndonos a la red de apoyo, pueda que usted haya planeado a su hijo, pero lo decíamos hace un momento, no existe manual o libro, guía que te diga cómo serlo y cómo ser el mejor, porque tú quieres ser el mejor. Si no quieres repetir lo que ya has vivido. Y muchas veces uno se intenta como reflejar en ello. Así es. Entonces, digamos, ya como para ir cerrando, siempre debe ser bueno que la mamita tenga su red de apoyo y en quién brindar ese apoyo y esa autonomía para que sea un trabajo en equipo. Así es. Y no se encuentre, digamos, como dirían por ahí, sola con mi fusil y a la guerra, porque normalmente se necesita. Y lo primordial es decir no me siento bien y pedir ayuda profesional, me imagino. Perfecto. Que no callemos al momento de tan solo evidenciar el primer síntoma, ¿sí? Y que lo manifestemos y podamos intervenirlo a tiempo y de manera oportuna. Siempre es fundamental pedir ayuda y más cuando se tiene, digamos, esos procesos para poder solucionarlos. Porque muchas veces se intenta pedir ayuda ya cuando el problema está muy avanzado. Eso es ser consciente de que pedir ayuda no es vulnerarse o considerarse vulnerable ante las otras personas, es tener un poquito de amor propio y ser consciente de que necesito ayuda, no es más. Listo, Sirlen, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la participación. Esperamos que estés muy pendiente y participando en nuestros diferentes programas. Por ahí te vamos a estar molestando en las diferentes cápsulas, Viernes de Mente. También tenemos ahí algunos artículos de nuestras redes sociales donde también nos pueden seguir. Aparecemos como IPS Niños de Papel en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y también en nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo el contenido pues semanal y ahí vamos informando, educando y brindando un poco de entretenimiento a esas mamitas, a esos papitos que lo necesitan. Muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarme.
Listo, no siendo más, esta producción fue con Joan Moreno, mi nombre es Fernando Rivera y esperamos vernos en una próxima ocasión. Chao, chao.